Los rituales son una parte central de las culturas guaraníes. Son fiestas y a la vez ceremonias de muchísimo valor para unir a la comunidad. Son momentos donde la magia se hace presente. Los abaguaraní celebran el Yeroku Ñembo'e, o danza sagrada, que reúne a los miembros de la comunidad con los seres divinos. Es un evento donde se transmiten valores y los relatos místicos durante los cantos del Oporaíba, que recibe los mensajes sagrados de los espíritus. Estos cantos tienen un altísimo valor poético. Los guaraní ñandeva también tienen sus fiestas rituales bailables. Se llaman Pareá, donde se bebe la sandía caú, o chicha, que se obtiene por la fermentación de la sandía. La fiesta dura varios días, se bebe toda la noche y se danza en forma de rondas al son de una orquesta de flauta y tambores. La fiesta sagrada de los guaraníes occidentales es el Arete Guazú. Donde se agradece la buena cosecha del año. Arete significa tiempo verdadero. Es la fiesta del tiempo verdadero y de los espacios auténticos. El pueblo Paitautená, o habitantes del pueblo del centro del mundo, consideran que en su territorio se encuentra el lugar donde comenzó la creación del mundo. La presencia del mal y de la imperfección es combatida por los Paitautená, con la búsqueda del Ubu Marane'u, la tierra sin mal. Pero más allá de buscar el lugar geográfico de la tierra sin mal, el Ubu Marane'u inspira la búsqueda a una vida noble, justa, tranquila y perfecta. Los Paitautená tienen el Kunumipepu, un rito de iniciación de varones, que marca el fin de la niñez y el comienzo de la adultez de un grupo de jóvenes seleccionados. Estos son apartados de la comunidad por aproximadamente un mes y siguen las guías de los chamanes y ancianos del pueblo que les transmiten el modo de ser Paitautená, además de los cantos, los instrumentos y los rezos sagrados. En la madrugada del penúltimo día y el comienzo del último día del rito, la comunidad se reúne alrededor de los cantos del chamán, que en una ceremonia relata el origen del universo y todo lo que hay en la tierra. A la mañana del sábado, los jóvenes, vestidos en atuendos sagrados, cada uno recibe un banco tallado por su propio padre y decorado por su madre. Mientras tanto, las mujeres lloran por la muerte simbólica de sus niños, para luego celebrar con mucha alegría el renacimiento del hijo adulto. El ritual culmina con la perforación del labio inferior del joven en una ceremonia altamente secreta de la cual solo participan los nuevos hombres.